El Gobierno de Aragón apostó hace ya unos años por los datos abiertos y el servicio de Open Data del Gobierno de Aragón se ha consolidado como uno de los referentes en administraciones públicas tanto en España como en Europa. En la actualidad, Aragón Open Data es el segundo portal de España que más contribuye en datos abiertos en gobierno.es y al portal europeo de datos abiertos. Hemos sido los primeros. Ahora somos los segundos, volveremos a ser los primeros. En concreto, el País Vasco pues, le ha dado un buen empujón al tema de los datos abiertos y eso hace que, bueno, también que nos motiva a que tengamos más datos. Me dicen que no sé si se oye. Bueno, creo que lo importante es que se oiga por aquí, es lo más importante, ¿no? Los datos abiertos, sabéis que forman parte de la estrategia de transparencia de cualquier gobierno y fundamentalmente es la eficiencia que los ciudadanos esperan de la Administración. En el cambio de paradigma que estamos viviendo, la transformación digital es uno de los pilares fundamentales y la Administración pública no puede quedarse fuera de ese nuevo ecosistema donde, por ejemplo, los teléfonos móviles están superando a los ordenadores. Antes de empezar, yo creo que estábamos todos con el teléfono móvil en la mano haciendo cosas para esa espera, ¿no? Antes de comenzar. Y es curioso, pero yo creo que lo que vamos a presentar hoy es muy útil para esas esperas también. Ahora lo veremos. Desde el Gobierno de Aragón, como decía antes, hemos apostado para realizar aplicaciones para el móvil y que los ciudadanos puedan tener la información actualizada en su bolsillo y disponer de ella cuando la empleen. Una de las aplicaciones de datos abiertos que ha generado el Gobierno de Aragón y que más se utiliza es la de los presupuestos, que podéis encontrar en presupuesto.aragón.es, que permite descargar, usar y entender los datos de un tema tan importante y tan complejo como son los presupuestos de la comunidad. La tecnología abierta de esta aplicación ha permitido que en este momento la están compartiendo gobiernos como distintos gobiernos en España, tales como, por ejemplo, Navarra o Baleares, y ayuntamientos como el de Madrid y Barcelona, e incluso medios de comunicación como La Nación de Buenos Aires, de Argentina, para explicar los presupuestos de distintas aplicaciones. Y como anécdota, también la han empleado para comparar los presupuestos del Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Es decir, que tiene una serie de utilidades bien distintas. En la actualidad, en el portal de Open Data se pueden encontrar más de 2.770 conjuntos de datos. Uno de ellos, para saber qué es un conjunto de datos es lo más rápido, uno de ellos es la base de datos de fianza de alquiler de viviendas, uno de los 2.770, de alquiler de viviendas y locales comerciales, que contiene alrededor de 25.000 referencias. Luego la directora general os lo explicará mejor que yo seguro, de alquileres vivos en todo Aragón. Hoy presentamos una app de descarga gratuita que con un manejo intuitivo, como luego nos explicará José Subero, que es el jefe de servicio de Administración Electrónica, los ciudadanos interesados pueden conocer la media de los precios de alquiler de viviendas y locales de cualquier calle de Aragón. La app se llama, es muy sencillo el nombre para ser localizada enseguida, Pisos y Locales de Aragón, y se puede encontrar, y como veréis también, para descargarla gratuitamente, como he dicho, en la App Store de Google, en la Apple Store y en Google Play para Android. Basta con hacer una búsqueda de Gobierno de Aragón y dentro de las aplicaciones encontraréis la de alquileres de Aragón. Muchas veces, y es uno de los motivos por el que hemos desarrollado desde Open Data la aplicación, es que no resulta fácil de demostrar para qué sirve la información de acceso público que se guarda como Open Data, como datos abiertos, y que está a disposición de cualquier persona, empresa, medio de comunicación que puede descargarla de Internet, ¿no? Esta app lo que pretende ser es un ejemplo de la utilidad de los datos abiertos y de cómo se pueden emplear en beneficio de la sociedad. Este tipo de aplicaciones pueden, como es el caso que hoy vemos, desarrollarse desde la esfera pública, pero también pueden ser muy útiles si se desarrollan desde la esfera privada.
Bueno, esta aplicación es el inicio, no es, vivimos una vida en beta, ¿no? Estamos siempre avanzando, es el inicio, es mejorable, seguro que la gente a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación nos va a decir cómo podemos mejorarla y eso es lo que esperamos, que nos ayudéis a mejorarla. Y como explicará también María Teresa Andreu, en el futuro pues, mejorará con la incorporación de otros datos como las superficies útiles o construidas de las viviendas en el momento que contemos con esa información. Pero yo estoy convencido de que desde el primer momento resultará útil para los ciudadanos, que es para lo que lo hacemos, y además útil en una tarea tan importante y que a todos nos toca en alguna ocasión, como es la de buscar vivienda. Sobre el tema de fianzas y alquileres, quien más sabe es María Teresa, que es la directora general de Vivienda, a quien le cedo la palabra. Gracias. Buenos días. Lo primero decir que, bueno, agradeceros la presencia hoy aquí y sobre todo decir que hemos sido un departamento afortunado en que Fernando y su equipo se fijase en nuestras fianzas y quisiese diseñar una app para poner a disposición de la ciudadanía algo tan útil como es utilizar unos datos que estaban ahí, que desde el Departamento de Vivienda siempre decíamos qué cantidad de información tenemos y qué poco sabemos y qué poco la estamos utilizando. Y la verdad que el hecho de que hayan trabajado sobre esa información nos ha hecho conocer lo primero al departamento y sobre todo lo que nos ha hecho es poder poner a disposición de la ciudadanía algo tan importante como es el precio, la oscilación de los mismos al servicio del alquiler, pero no solamente, que yo creo que es algo que hay que destacar. Somos el Gobierno de Aragón, no nos hemos centrado en lo que habría sido un trabajo más sencillo en Zaragoza, Huesca y Teruel, que es donde principalmente se centran nuestros alquileres, sino que hemos ido más allá. El estudio que se ha hecho, la app, los datos que se han utilizado, cogen todos nuestros municipios. Allá donde haya un alquiler, de ahí tendremos información. Además, es una información que viene desde el año 1996, lo cual es muy importante, dado que nos estamos centrando en datos, vemos la oscilación que ha tenido el mercado del alquiler desde hace muchísimos años. Si bien los datos que en la app podráis ver, además os recomiendo que os la bajéis porque es lo que realmente os va a dar la información, podréis ver datos comparativos desde el año 2011 al año 2016. Ahora mismo se está trabajando ya en los datos del 2017. Y, por ejemplo, podemos decir que la variación del precio desde el año 2007, que es la comparativa que se ha hecho hasta el 2016, pues en Aragón ha habido un descenso de los precios en alquiler en torno a un 15%. Esa información que todos nos la suponíamos, realmente no la podíamos decir como certera, porque no se habían explotado esos datos, esa información. Decir también pues, que, por ejemplo, tenemos datos cifrados que hasta ahora estaban en una Excel en la cual hay que reconocer que el equipo, y aquí ahora que tengo aquí a José Subero, tengo que decir que han hecho un gran trabajo, porque explotar toda esa información ha tenido que ser muy complejo. Podemos decir que durante el año 2016 los datos de viviendas en alquiler, ha habido una oscilación, había más de 19.917 viviendas en alquiler. Si bien los datos pueden variar, dado que una vivienda puede depositar la fianza en varias ocasiones, es decir, puedes alquilarla, retirar la fianza porque se vuelve a alquilar ese mismo año, que sea un alquiler de 3, 4 o 5 meses. No es lo habitual, también es cierto que no es lo habitual. Las fianzas se suelen mantener como mínimo un año. De estos 19.917 viviendas en alquiler, en torno a las 15.700 están en la provincia de Zaragoza, algo más de 2.700 en el Alto Aragón y 1.500, alrededor de 1.500 en las comarcas turolenses. Decir que también esta aplicación nos da información de los locales, los grandes desconocidos, sobre todo para el común de los mortales. Y yo creo que nos está acercando a otra realidad. A mí lo que más me gustaría destacar
es que cuando tú te planteas alquilar una vivienda, sobre todo porque a nosotros, desde la Dirección General de Vivienda, hay muchas veces que cuando te planteas las ayudas al alquiler, ¿de qué precios estamos hablando? ¿Cuál es la realidad de Aragón? Puedes consultar en los inmuebles, en las diferentes empresas que se dedican, puedes cotejar, pero realmente lo que esta aplicación te está dando es el pulso real. Tú pones la ubicación de una calle y te está diciendo el precio medio de esa calle. Como bien decía Fernando, es una aplicación viva en la que estamos trabajando, en la que están trabajando y nosotros colaborando, o más bien disfrutando de ella, en la que continuamente se están introduciendo ya nuevos datos. Ya os estamos diciendo, los datos que ahora mismo son hasta el 2016, ya se están introduciendo los del año 2017, ya están introducidos los del 2017. Pues, por ejemplo, se están incorporando ya datos, o queremos incorporar ya datos referenciales al catastro, porque ahora mismo la aplicación nos dice el precio medio del alquiler, pero nos falta información, pues como decía Fernando, por relación a los metros de la vivienda, año de construcción. Pues vamos a intentar introducir ya esos datos para que tengan más información. Vamos a trabajar también para introducir los datos de los grandes tenedores de viviendas. Hasta ahora la aplicación coge datos de lo que son los alquileres de particulares y falta de referenciar los datos de los grandes tenedores. Pues esa información va a estar también subida a la aplicación. Es decir, que es una aplicación viva y que nos va a facilitar día a día más información. Con todo esto, yo creo que sobre todo es una aplicación que está a disposición de la ciudadanía, que le va a dar mucha información y sobre todo en el ámbito del alquiler. En el ámbito del alquiler que Aragón, por lo que estamos viendo, de momento no está sufriendo lo que están sufriendo otras comunidades autónomas, como pueden ser el caso de Madrid, el caso de Barcelona, que sabéis que los efectos de las viviendas del turismo ha afectado muchísimo. A Aragón todavía no ha llegado, aunque si os metéis en la aplicación veréis que hay determinados municipios en los que sí se nota. Si entráis por Jaca, veréis cómo hay una oscilación. O sea, que sí que lo padecemos, pero no al nivel que lo sufre Barcelona, por ejemplo, pero que sí que vemos que eso está pasando. Entonces, yo creo que es muy útil, Luego, como explicará el compañero, pues la relación con los colegios. Hay muchísimas cosas que hay que destacar de esta aplicación, pero sobre todo es que los datos que tiene la Administración, por fin, no es que estén a disposición, sino que se pueden utilizar, porque a disposición han estado, pero para el común de los mortales no. O sea, a mí si me hubiesen dicho, los tienes ahí, pues vale bien, y hoy lo tienes a golpe de clic. Yo creo que es muy importante el que esté al servicio. Con que cuando queráis, ya sabéis, bajárosla. Ahora el compañero nos va a hacer la presentación que realmente me interesa. Bueno, yo voy a hacer una demo, a ver si todo funciona, que es lo que se espera en estos casos. Bueno, lo primero, voy a subir el brillo, que si no yo no lo veo. A través del Apple Store, con una búsqueda de Gobierno de Aragón, aparecen las diferentes aplicaciones del Gobierno de Aragón. Pues estamos ahora hablando de esta de inmuebles de alquiler en Aragón. Yo ya la tengo descargada, a través de aquí os la podéis bajar. Simplemente voy a entrar a ella. Un poco la idea que teníamos con esta aplicación, hay muchos datos, pero queríamos hacer algo que fuera sencillo y nos hemos puesto en el punto de vista de una persona que está buscando una vivienda. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando vas a buscar vivienda? Pues lo que pensamos, pues lo que sueles hacer es pues te coges tus papeles o tu móvil, lo que sea, y vas andando por la calle y vas viendo las calles que te interesan. Por eso es muy importante la parte de geolocalización y la aplicación necesita que esté activado el módulo de geolocalización del teléfono para que funcione. Como podéis ver al entrar, aparece la flecha en la que estamos geolocalizados y bueno, ya he visto que os lo habéis descargado y habéis estado trasteando, pero es bastante sencillo. Es ponernos en el punto de vista del usuario que está geolocalizado y poder ir paseando por las calles observando los precios medios de viviendas de alquiler. A partir de ahí, pues bueno, tú vas navegando y puedes llegar a un momento en el que entiendes que hay un sitio que te puede interesar. Pues, por ejemplo, aquí tenemos la Plaza del Portillo. En un primer clic, en una primera interacción te daría el precio medio, el precio máximo y el precio mínimo de 2016, de ese año de la vivienda. Y si entramos a ver el histórico, lo que te aparecería sería el histórico de los cinco primeros años. Hemos dado los tres valores, máximo, medio y mínimo, para intentar pues bueno, que se viera si hay muchas oscilaciones
o no en el precio de la vivienda en ese momento. Se puede modificar a través de la barra superior los años a los que tienes tu acceso. Incluso en 2017 hay datos, pero no en esta calle. Si volvemos aquí, 2015, una vez que hemos encontrado una calle en la que nos puede interesar pues, tener una vivienda, una zona en la que nos puede interesar tener una vivienda, la idea es que no solo me interesa una calle, pues yo he ido bajando por el Paseo Mar Agustín y me he dado con la Plaza del Portillo, pues podemos comparar con otro elemento. En este caso, pues en la localidad buscamos Zaragoza, se busca el Paseo María Agustín y lo que te permite la aplicación es comparar los precios de la Plaza del Portillo con el Paseo María Agustín, de manera que, evidentemente, nadie somos un talibán de quiero esta calle o, bueno, alguno habrá, pero en general la gente suele comparar entre ámbitos y de esta manera pues te permite comparar entre dos calles. Pues bueno, podemos ver como el precio medio de la Plaza del Portillo y Paseo María Agustín es más o menos similar, pero los precios máximos de Paseo María Agustín son bastante más elevados que la Plaza del Portillo. Al final es una manera de ir construyendo tu propia manera de cómo quieres buscar una residencia. Lo que comentaba la directora, además es muy importante porque damos esta visión a nivel de vivienda, pero también la damos a nivel de locales. La base de datos de Gobierno de Aragón tiene metidas las viviendas y tiene metidos locales, naves, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, se ofrece la visión de viviendas, como alguien que va a alquilar un piso, y de alguien que establece un comercio, como es en el caso de los locales. Pues aquí, en este caso, se puede ver como los alquileres máximos de Paseo María Agustín son bastante más elevados que la Plaza del Portillo, como todos intuíamos, pero ahora podemos ver esa oscilación de valores. Si volvemos a la Plaza del Portillo y seguimos navegando, otra visión que nos parecía muy interesante dar era la visión de barrio. En este sentido, con los datos que teníamos, nos ha parecido un ejercicio bastante chulo el dar los precios de las viviendas ya no por calles, sino en torno a colegios, porque sabemos que hay mucha gente que cuando está buscando una vivienda realmente lo que quiere saber es qué colegios tiene cerca. Entonces, te da una visión de barrio y además es útil porque sí que es cierto, bueno, yo tengo una cría pequeña y cuando vas a buscar vivienda, pues miras los colegios que tienes cerca. De esta manera, pues bueno, aquí enfrente tenemos el colegio Joaquín Costa, pues alrededor de 1 kilómetro de Joaquín Costa pues podemos ver el precio de la vivienda, los precios máximos y los precios mínimos. De manera que te haces otra visión diferente. Antes ibas buscando por calles, porque me interesa esta calle, y de esta manera pues estamos buscando un ámbito pues un poco más general, que es el del barrio, es la pertenencia a un colegio, a un centro educativo, que nos parecía bastante chulo. Igualmente, lo que ha comentado la directora, que no solo tenemos Zaragoza, sino que pues podemos ir a otras localidades, yo qué sé, pues por ejemplo Alcañiz, si la encuentro, y podemos ver que hay datos de todo el territorio. A medida que vamos adentrándonos en el territorio tenemos datos en este caso de los colegios, por colegios. Si vamos al nivel de calles, pues también tenemos el dato de calles en Alcañiz en este caso. Y la última cuestión que nos apetecía dar en la parte de información es que no solo está bien los datos, sino que nos apetecía dar unas infografías con una información un poco más general, dar una visión mucho más particular de cosas que nos han llamado la atención. Entonces, en la parte de saber más, aunque aquí se ve muy pequeñito, pues hay unas infografías en las que damos algunos datos curiosos sobre todos los temas de alquileres y viviendas. Pues, por ejemplo, podemos saber que el lugar con más fianzas en las capitales de viviendas, en Zaragoza es la Avenida de Madrid, en Huesca es el Paseo de Ramón y Cajal y en Teruel es la Avenida de Sagunto. Al final es una manera de darle contexto a la información y entender de lo que estamos hablando. Hemos hecho otros juegos, por ejemplo, esta es la línea circular del autobús y hemos dado precio alrededor del circular, pero bueno, lo veis mejor igual con el tranvía. Hemos cogido las paradas del tranvía y hemos hecho un radio alrededor de la parada del tranvía y hemos dado precio. Hemos visto cuánto era el precio de los precios medios de los alquileres de vivienda alrededor del tranvía. Algo parecido a los colegios, pero de una manera estática, a modo de infografía, pues para que sea mucho más viral y pues te dé ese toque de que lo puedes intercambiar. Y otro pequeño juego que hemos hecho es el dar la información a nivel de cuánto vale el precio medio de alquiler alrededor de los hospitales de Aragón, por dar también esa visión territorial en toda la comunidad autónoma y no quedarnos solo en Zaragoza, que sería un poco lo más sencilla. Y básicamente eso es todo. Lo importante en nuestro caso es que juguéis con la aplicación, que si veis que cosas fallan, como es normal, que nos lo digáis y que os guste para manejarla, simplemente. ¿Y para saber cuál es la calle más cara de Zaragoza y la más barata?
Dentro de los datos de las infografías hemos puesto el alquiler más caro y del local más caro y de la vivienda más cara, pero no está pensada, la aplicación no está pensada para eso, la aplicación está pensada para quien busque vivienda. Evidentemente tú cuando trasteas puedes ir viendo cosas. Como sabíamos que había datos de esos que interesaban, es lo que hemos sacado a la parte de infografías. Pues bueno, nosotros también nos dijimos, ¿y cuánto será el alquiler más caro? Porque esto es lo primero que te viene a la cabeza. Pues esa información la tienes en las infografías. En este caso eran 8.000 euros. 8.000 euros en la Plaza de España, en la calle, la del Banco de España. Está aquí, sí, vamos, lo buscamos ahora mismo. Sí, sí. La calle Agustina Simón, exactamente. Pues no lo sé, si la tenemos esa. Es que mirarlo, pero no es difícil, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la media de fianzas para las diferentes ciudades, pues la media de fianzas en Zaragoza, en Calatayud, en Utebo, para tres ciudades por cada una de las provincias. Quiero decir que preguntas de estas de ¿y cuál es el más y cuál es el menos? Había muchas y hemos elegido estas porque nos parecía las más interesantes. La infografía cada año cambiará, es decir, que cuando finalice 2017 se actualizará y se hará la infografía de 2017 para tener los datos anuales. Hasta ahora los datos que se conocían de alquiler, y siempre he pensado, como explicaba José Subero, los datos que se tenían de alquiler de cara al ciudadano vienen a ser los que dan determinadas compañías que tienen una muestra importante pero pequeña, y aquí estamos hablando nada menos que de todas las fianzas de alquiler, ¿no? Que es la fianza, comentábamos con la directora, que es obligatoria, creo, el depositar la fianza de locales y no hay que olvidar los locales comerciales, que estamos incidiendo mucho en vivienda, pero aquel que quiere instalar un negocio, es una información que es muy importante, ¿no? De saber cómo está la media. Entonces te da una orientación importantísima tanto para alquilar una vivienda como para alquilar un local, o aquel que quiere invertir, etcétera. Y siempre, a lo que preguntabas, muy pensado desde el punto de vista del ciudadano, es decir, de buscar en esta zona determinada, más que estadísticas, donde a mí me interesa cuánto vale y a cuánto está la media de alquiler. Ya, por eso me sorprende. Yo como ciudadano sí que me interesa saber qué calle en Zaragoza tiene el precio medio más bajo, más, ¿no? Me podría interesar. ¿Ese dato no se puede conseguir? Sí, lo puedes. Con sentido común lo puedes conseguir enseguida. Es decir, si tú vas a la aplicación y vas a las calles, a la zona centro, donde tienes los alquileres más caros, los vas a encontrar rápidamente. Y los más baratos también. Y los más baratos también los vas a encontrar rápidamente. Sí, por mapa. En el mapeo. Buscando vas a encontrar sí enseguida Sí, sí. No, el listado no se puede saber. El conjunto de datos está descargable como conjunto de datos abierto en Aragón Open Data, es decir, los 70.000, 80.000 o 100.000 datos que tienes de todos los alquileres de vivienda están disponibles en la web de Aragón Open Data desde hace un par de años. Como lo veíamos muy interesante, hemos hecho esto, hemos dado una visión. Claro, o sea, los datos los tienes todos y los puedes bajar de ahí, puedes manipularlos lo que quieras. Son números, quiero decir, lo que decías de que está bien traído lo de Valdespartera y Paseo de Independencia. La explicación puede ser sencilla. La primera es que la oferta será mucho mayor, porque hablamos de precio medio, lo que no hace es decirnos cuántas viviendas tienes en esa calle. Puede ser el precio de una sola vivienda de alquiler. Es posible que viviendas de alquiler en Paseo de Independencia no haya muchas. Y, sin embargo, en Valdespartera a lo mejor hay decenas, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces, te hace la media de esas viviendas. Sin embargo, en Paseo de Independencia, a lo mejor en aledaños hay más, pero en Paseo de Independencia yo creo que vivienda a vivienda no debe haber mucha. El depósito de fianza es un mes. Y lo que estábamos comentando al principio, lo que estamos ya trabajando es para introducir las referencias catastrales que nos van a dar, por ejemplo, metros cuadrados y año de la vivienda. No es lo mismo alquilar, o sea, es importante la ubicación de la vivienda, pero no es lo mismo si en Paseo de Independencia la vivienda que hay en alquiler tiene 40 metros que la de Valdespartera que tenga 120, por ejemplo. Independientemente de que esté ubicada en el Paseo de Independencia o el estado en el que se encuentre, el año de la misma. Por eso
la importancia de continuar trabajando sobre la aplicación y continuar introduciendo datos. Diferencia entre alquiler de renta antigua y alquiler actualizado. Claro, si lleva 50 o 30 años alquilado el piso, en Valdespartera es imposible, ¿verdad? El que lleve tantos años, entonces eran alquileres más actuales. Yo creo que lo interesante es que los datos son los que la gente está declarando en el registro de viviendas. O sea, es que no es tantos pisos la media, esa es la media, no hay más. Otra cosa es que puedas tener efectos estadísticos por muchos datos, pocos datos, por la diferencia entre las ubicaciones y tipologías de vivienda, pero que sí, que no hay ninguna operación. Esto es lo que sale de coger los datos que está registrando la gente cuando registra sus fianzas en el Gobierno de Aragón. ¿Ha comentado la evolución respecto al 2007? ¿Sabemos los datos de los dos últimos años, el último año, si el alquiler está subiendo o bajando? Pues los datos referenciados del año 2016 hasta el 2016 vemos que se mantienen y sí que es cierto que el primer semestre del año 2017 empieza a apuntar, que se empieza a incrementar. Tendremos que esperar a cierre de año, sobre todo porque los depósitos de los grandes tenedores se producen a final de año y será lo que nos dé mayor información. O sea, hasta el cierre de año no vamos a poder sacar unas conclusiones certeras, pero sí que parece apuntar que está habiendo un ligero repunte, pero muy ligero, ¿eh? No estamos viendo tampoco un incremento importante. Lo que sí que es cierto es que la media de la vivienda está en torno a los 450 euros, en el caso de Zaragoza, más o menos, y claro, 450 euros en una vivienda en el Paseo Independencia nos puede parecer baratísimo, pero 450 euros, una vivienda en un quinto piso sin ascensor, en el barrio de San José, que no ha tenido ningún tipo de intervención en los últimos 40 años, nos puede parecer carísimo. El tema está en que el precio medio de la vivienda, según el estado en el que se encuentre la vivienda, puede ser alto. Es decir, que igual no ha subido el precio medio, pero lo que han subido han sido los precios bajos. No sé si me estoy explicando. El tema que el acceso a la vivienda para según qué tipo de población sí que ha sufrido un incremento. Y es ahí donde puede haber un mayor problema de acceso para determinados perfiles de población. No estamos viendo los disparates de otras comunidades autónomas, pero en una medida sí que estamos viendo eso. Eso sí que lo puedes ver un poco calle por calle. Si haces con el dedito, haces clic en cada precio, sí que te sale, por ejemplo, la calle José Luis Alvareda de Zaragoza, el precio con datos de 2017, el precio máximo entre los años 1996 a 2017 ha sido de 750 euros el alquiler, ya la directora 450 la media, y el precio mínimo 700 euros. Entonces, bueno, hay una variación muy pequeña en estos años, ¿no? ¿Y el alquiler va más? Habla de 19.917 viviendas en alquiler del año pasado, ¿en 15 había más, menos? El número se va manteniendo. Sí que es cierto que no en los últimos años no hemos tenido el efecto de la promoción de nueva vivienda, entonces la vivienda existente es más vivienda en alquiler, pero no se está viendo un gran incremento, o sea, no estamos viendo un gran incremento. Pero como te digo, los movimientos están siendo mínimos, no estamos viendo una gran variación en los datos. ¿Cuánto ha aumentado el precio? En Jaca estamos hablando, en Jaca ya hace muchísimo tiempo que se está viendo, pero Jaca, antes de ayer estuve en una jornada de rehabilitación y comentaban de que en una vivienda de 22 vecinos, tan solamente vivienda habitual es de 3. Lo cual es un dato importante. Entonces, el problema de Jaca y de muchos otros municipios del Pirineo es la segunda residencia. Digo problema entendiendo que ahí sí que se ve una fluctuación de los precios del alquiler, porque lógicamente sale más rentable alquilar por temporadas que el alquiler normalizado. Y ahí sí que tenemos verdaderos problemas para alquileres sociales, por ejemplo. Y ahí sí que se ve un incremento del alquiler, pero motivado por esto, por el alquiler turístico. La gente invierte, pero para optar
a tener la vivienda en alquiler. Y ahí sí que se ve. No está reflejado en el estudio, pero sí que estamos haciendo, desde el departamento, sí que estamos haciendo un estudio para intentar, sobre todo en estas zonas, ver cómo está incidiendo. Claro, tener un registro de eso, de todos los pisos turísticos, no hay ningún tipo de manera de saber, ¿no? ¿Quién está teniendo en Jaca o en Zaragoza? A ver, lo podemos saber a través de los empadronamientos y, de hecho, nosotros es lo que, a través tanto de las ayudas del alquiler como las ayudas a la rehabilitación, lo que solicitamos son los empadronamientos, porque lo que vamos a beneficiar de alguna manera es aquellas personas que residen, que sea una residencia habitual. Entonces, ahí sí que ves en estos municipios que realmente, pues, por ejemplo, os puedo decir que solicitudes en el año 2016 de alquiler en Jaca fueron 76 solicitudes de ayudas a alquiler, lo cual es sorprendente. No. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, muchas gracias. Y si no nos vemos, que sea amable el verano, ¿eh? Y a jugar mucho con la aplicación. Eso, y a jugar.